Bien, continuando con la presentación, las disculpas de caso, pero bien, hablábamos de la proporción deducible de la reserva legal, ¿verdad? Y decíamos de que solo va a ser deducible la proporción de los ingresos grabados, ¿verdad? Hablábamos del ejemplo de 1 millón de ingresos y teníamos 800,000 grabados y 200,000 de ingresos no grabados. Entonces hablábamos de que el 80% sería de la reserva que se tenga, el 80% de esa reserva sería el gasto no deducible, ¿verdad? Y el 20% sería un gasto no deducible en cuanto a lo que es la reserva legal. Bien, otro de las situaciones que tenemos que tomar en cuenta como diferencia, ¿verdad? O de gastos que tenemos que tomar en cuenta para conciliar la utilidad financiera y la utilidad fiscal son las reservas constituidas sobre contingencia, que es lo que estábamos mencionando, ¿verdad? Y específicamente en el artículo 31, numeral 3, literal C de la Ley del Impuesto sobre la Renta, me dice que este gasto no es deducible del impuesto sobre la renta, ¿verdad? El espíritu de la ley en este caso es porque en realidad, o sea, es una contingencia, entonces no, la ley estima que no se sabe, pues, ¿verdad? Entonces, ahora el vacío que queda, como les mencionaba, era de que si yo pago ese gasto al final, que si lo debería de considerar entonces como deducible al momento de pagarlo, ¿verdad? Al momento de constituirlo se entiende, porque pues sí, yo en realidad, o sea, es una contingencia en ese momento, sin embargo ya si la reservamos es porque es real, ¿verdad? Y tenemos un monto determinado y la certeza que se va a realizar, ¿verdad? Sin embargo, la ley es bien clara en este artículo que me dice de que no van a ser deducibles de impuestos sobre la renta. Ahora, la parte que si yo la pago, como nos mencionaban hace un momento, y también en clase me recuerdo que lo analizamos, era si al pagarla podría ser no deducible. Entonces, para quizás para esta situación, en realidad la ley no me dice mayor cosa. O sea, yo por prudencia, yo no me la deduciría, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en todo caso, el que la sociedad esté desembolsando recursos sobre este tipo de gastos, ¿verdad?, contingentes, realmente se vuelve como un gasto extraordinario, aunque en realidad pueda prevenir, o el origen que tenga sea de su operatividad, pero en realidad tampoco es un gasto ordinario, ¿verdad?, que se vuelve como un gasto extraordinario. Entonces, si la ley cuando yo lo provisiono me dice que es un gasto no deducible, yo tampoco como contador no me lo deduciría aún cuando lo pagara, ¿verdad? O sea, debería deducírmelo cuando lo pagaba. ¿Qué otro gasto tengo que tengo que tomar en cuenta entre la conciliación entre la utilidad financiera y la utilidad fiscal, ¿verdad? Son los famosos dividendos, ¿verdad? La ley me dice, ok, bien, entonces, las disculpas por la interrupción, sí. En cuanto a los dividendos, les decía, la ley es bien clara en el artículo 72, ¿verdad? La ley de renta me dice que los dividendos percibidos por inversión en otra sociedad, por los cuales la sociedad que los distribuye les ha retenido el 5% de renta, se considera como renta no gravable. Bien, ¿cuál es el caso? Es el caso cuando yo como sociedad recibo esos dividendos, ¿verdad?, por las inversiones que yo tengo en otra sociedad. ¿Qué significa eso? Que si a mí me dieron en concepto de dividendos $100,000 y me retuvieron $5,000 en concepto de impuesto, entonces
esos ingresos de 100,000 van a ser no grabados, porque en realidad a mí, yo ya pagué impuestos sobre ellos. Entonces, se considera esta como renta no gravada, de acuerdo al artículo 72 de la ley del impuesto sobre la renta. Entonces, eso también es de tomarlo en cuenta en el cierre, al momento de preparar la declaración, ¿verdad? Porque no voy a estar pagando yo impuestos sobre este tipo de ingresos, porque ya a mí me retuvieron la sociedad que distribuyó o que decretó los dividendos, ya me retuvo. Entonces, este tipo de ingresos tampoco va a ser una renta no gravada, no tengo que considerarla para efectos de determinar la utilidad fiscal. Ahora, hemos puesto algunos ejemplos, ¿verdad?, que pueden, de gastos no deducibles y de ingresos no gravados, ¿verdad? Pero en realidad existen muchos, ¿verdad? Estos solo son algunos ejemplos, ¿verdad?, que tenemos, pues, que hemos puesto acá para efectos didácticos, pero en realidad son muchos gastos no deducibles e ingresos no gravados, pero más que nada tenemos muchos gastos no deducibles, ¿verdad? Ahora, acá en esta lámina tenemos la que es ya el cuadro de la conciliación entre la utilidad financiera y la utilidad fiscal, ¿verdad? Para efectos didácticos estamos hablando de una utilidad financiera al cierre de $650,000, ¿verdad? Ahora, este cuadro es lo que se tiene que elaborar al cierre del ejercicio, ¿no? Como van a ser, a la utilidad financiera le vamos a sumar los gastos no deducibles. ¿Cuáles serían? Uno sería la proporción no deducible de la reserva legal. Aquí en este caso el ejemplo es de una reserva total legal de 45,500, pero la proporción no deducible del 30%, ¿verdad? Entonces ese valor es lo que tomamos y lo consideramos como un gasto no deducible, ¿verdad? Aquí habla en el ejemplo que es el 30% no deducible. Entonces son 13,650 que se le sumarían a la utilidad financiera y entraría a formar parte de la utilidad fiscal. Tenemos el ejemplo también de que es la reserva por contingencia, que sería un gasto no deducible de acuerdo al artículo 31, numeral 3, literal C. Estamos hablando de 94,500 para efectos didácticos. También lo que es la reserva de saneamiento de créditos normales y subnormales, la categoría A y B, que son los créditos con mora de 1 a 30 días, que la ley literalmente me lo dice en el artículo 31, numeral 3, literal B, que este tipo de gastos este tipo de gastos que son de reserva son gastos no deducibles. Estos gastos no deducibles de la reserva de saneamiento son en el sentido de que son créditos que la mora es una mora en días pequeña, ¿verdad? Entonces, la ley parte del hecho o el espíritu es de que estos créditos se van a recuperar, ¿verdad? Entonces, van a ser, por lo tanto, estos gastos de reserva se van a ser revertidos, pues entonces no tiene fundamento de que se puedan deducir, ¿verdad? Si son cuentas que la morosidad es muy baja, ¿verdad? El otro ejemplo que tenemos son los dividendos distribuidos por inversión que tenemos en otra sociedad, ¿verdad? O sea, también en este caso no hablamos de gastos, ¿no? Que son de ingresos no grabados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la sociedad que me los decretó o que me los entregó ya me retuvo lo que es el 5% de renta en el momento de la distribución. Entonces, el artículo 72 de la ley del impuesto sobre la renta me dice de que
de que en realidad eso es un ingreso no grabado. Entonces yo no tengo por qué estar calculando impuestos sobre este concepto, ¿no? Porque efectivamente ya pagué impuesto del 5%. Luego que tenemos ya sumados los gastos no deducibles a la utilidad financiera y restados los ingresos no grabados, que para este ejemplo solo tenemos un rubro que es dividendos distribuidos de 55.630, ¿verdad? Entonces partimos de la utilidad financiera de 650.000, le sumamos los 13.650, le sumamos la reserva por contingencia de 94.500, la reserva de saneamiento de créditos normales y subnormales de 75.000, y le restamos lo que son los ingresos no grabados en concepto de dividendo, ¿verdad? Que son 55.630, ¿verdad? Al final resultando una utilidad fiscal de 777.520 exacto, ¿verdad? Entonces, sobre esta utilidad es que vamos a hacer la aplicación, el cálculo del impuesto, ¿verdad? Si ustedes se fijan, ustedes se dan cuenta, lo que son los procedimientos aplicables a un cierre contable son muchos, ¿no? Hemos tratado de tomar o estudiar durante el curso lo que son como los más relevantes, ¿verdad? Pero en realidad el cierre contable lleva una serie de procesos, ¿verdad? Si ustedes se fijan también, le hemos dado énfasis a lo que es el proceso de ajuste, ¿verdad? El proceso de regularización, porque en realidad lo que es los procedimientos aplicables a un cierre contable, como tal, contablemente, son simples, ¿verdad? Lo que veíamos en las láminas anteriores, ¿verdad? Yo tengo un balance inicial, ¿verdad? Luego yo empiezo a procesar cada una de las transacciones diarias, ¿verdad? Empiezo a afectar los gastos, los ingresos, ¿verdad? Las cuentas de balance, ¿verdad? Y obviamente hay una verificación y una autorización en cada partida contable, ¿verdad? En cada registro que yo hago, ¿verdad? Y es básicamente al inicio con mi balance inicial, hago las aplicaciones durante el mes. Si hablamos de que estamos iniciando, pues hago las aplicaciones del mes de enero, ¿verdad? Las partidas contables, las afectaciones a los libros diario, al diario mayor, hasta generar lo que es la balanza de comprobación, ¿verdad? Mensual. Y así sigo registrando todas mis aplicaciones, todas las transacciones de la sociedad desde enero hasta el mes de diciembre, ¿verdad? Afectando lo que son, realizando las partidas contables, afectando mis libros diarios, mi libro diario mayor, generando la balanza de comprobación, ¿verdad? Durante los 12 meses, ¿verdad? Y los procesos de verificación y de validación que voy teniendo en cada uno de ellos, ¿verdad? Porque cada cuenta de balance tiene que estar documentada, ¿verdad? Con un inventario que conforma esa cuenta, ¿verdad? Y debe que el, el contador, ¿verdad? Ir haciendo esa validación, ¿verdad? Esa verificación de cada una de ellas. Hasta que llego a lo que es en diciembre, ¿verdad? Tengo la balanza acumulada, ¿verdad? De los 12 meses. Luego venimos con lo que es el proceso de ajustes, ¿verdad? Que es lo que, si ustedes se fijan, le hemos dado mucha importancia, ¿verdad? Porque en realidad es donde el contador tiene que poner mucha atención, ¿verdad? Entonces, venimos con lo que son verificar lo que son los ajustes en los activos, ajustes en pasivos, los posibles ajustes en gastos o ingresos, ¿verdad? Ahí viene la parte analítica del contador, ¿verdad? Que es una parte bien importante, ¿verdad? Tengo que verificar
al final de año, digamos, mi inventario, hacer un inventario físico, ¿verdad? Si tengo faltante, tengo que registrar ese faltante, ¿verdad? De ajustar mi inventario. Tengo que verificar en la parte de las cuentas por cobrar, cuentas por cobrar a largo plazo también. Tengo que verificar, ¿verdad? Que todos esos valores traerlos a valor presente, ¿verdad? Y aplicándole una tasa de descuento, ¿verdad? Que solo de eso podríamos hablar en otro seminario, ¿verdad? Tengo que verificar que esas cuentas por cobrar cuando me pasan de un año y hay una tasa de descuento, pues yo tengo que traerlos a valor actual, ¿verdad? Para que mis cuentas por cobrar queden valuadas conforme a normas internacionales, ¿verdad? De ahí también vemos en la parte del activo fijo. Tenemos que ver también si aparte de la depreciación tenemos un posible deterioro. Y dijimos de que la reserva del deterioro procede cuando mi importe recuperable es menor al valor en libros, ¿verdad? Si es a la inversa, no va a haber ningún ajuste, ¿verdad? Si yo tengo el activo fijo y mi valor en libros, por decir un valor en $100,000, pero el importe recuperable es de $50,000 en realidad, yo tengo que meter un ajuste de 50,000, de manera que mi activo fijo quede por el importe recuperable de $50,000 en el caso del activo fijo. Y así puedo empezar a ver cada uno de las cuentas de balance, cuentas de activo, ¿verdad? También considerar, digamos, al final de año liquidar ese anticipo a cuenta, ¿verdad? Contra el valor del impuesto de renta estimado, tengo que hacer ese ajuste también, ¿verdad? Por el lado de los gastos también tengo que considerar todos aquellos gastos que podría no estar ajustados como de acuerdo a normas internacionales, ¿verdad? Por el lado del pasivo tengo que revisar, ¿verdad? O indagar, ¿verdad? Si no tengo pasivos o activos o, contingentes, ¿verdad? Si hay alguna contingencia, pasivo contingente, y aplicarlo de acuerdo a normas, ¿verdad? ¿Cuándo lo voy a registrar como pasivo o cuándo lo voy a revelar nada más en mis notas, ¿verdad? Y quedamos entendidos de que para poderlo registrar necesito de que esa transacción, ese desembolso sea real, ¿verdad? Y tenga un valor, una estimación fiable para ese, ¿verdad? Y que se tenga que la sociedad desprenderse de recursos económicos, ¿verdad? Si cumple esas tres condiciones, yo tengo que provisionar ese pasivo contingente, ¿verdad? Pero si se da el caso de que yo tengo incertidumbre y lo más probable es de que eso no lo pague, ¿verdad? Como es el ejemplo que vimos de que teníamos una fianza, ¿verdad? El ejemplo que vimos en clase, teníamos una fianza, pero en realidad era una demanda de que no estaba fundamentada porque el edificio que garantizaba la fianza fue terminado, ¿verdad? Entonces ellos estaban poniendo esa demanda por incumplimiento de contrato, pero en realidad el edificio fue terminado. Entonces al 31 de diciembre teníamos esa situación, nosotros nada más tendríamos que revelar en nota. ¿Por qué? Porque nuestros abogados nos decían de que la demanda no tenía fundamento, ¿verdad? Entonces, y que lo más seguro era de que ganáramos esa demanda, entonces por lo tanto no teníamos por qué hacer un pasivo bajo ese concepto, nada más sería una revelación, porque si las normas me piden que lo revele. Y así también verificar lo que es la reserva legal también, que va a ser el gasto deducible de la reserva legal va a ser en base por el lado tributario. La reserva legal va a ser deducible en proporción a nuestros ingresos grabados que tengamos, ¿verdad? Si los ingresos grabados son igual al 100% de ingresos, entonces la reserva va a ser deducible en un 100%. Entonces, todos esos elementos, el contador tiene que observarlos en el cierre, ¿verdad? Tiene que estar bien pendiente, ¿verdad? Que también decir de lo que son
algunos activos que tenemos que evaluarlos al importe recuperable también, ¿verdad? ¿Verdad? O sea, todas esas condiciones se tienen que estar observando, ¿verdad? Para todo cierre, ¿verdad? Para todo cierre. Luego de hacer todas esos ajustes de fin de año, de conciliar lo que es la utilidad financiera con la utilidad fiscal, pues ya depurado todos nuestros gastos, nuestros ingresos, nuestros activos, nuestros pasivos. El proceso final, ¿verdad? Sería la elaboración de la declaración de renta anual, ¿verdad? Ya luego de haber identificado, ¿verdad? Lo que son los gastos no deducibles y los ingresos no grabados. Entonces, vamos a proceder a elaborar lo que es la declaración de renta anual, ¿verdad? Obviamente esto va observando lo que es la ley de renta, ¿verdad? Que es la base para poder realizarla, ¿verdad? Esperando que este módulo les haya dejado un poco de conocimiento adicional al que ustedes ya tienen, ¿verdad? Esperando que les hayan aprendido mucho, ¿verdad? O poco, no sé, dependiendo de la experiencia de cada uno de ustedes. Y espero que nos podamos encontrar de nuevo en un nuevo diplomado, un nuevo seminario, ¿verdad? Y poder compartir mis conocimientos, los pocos que yo pueda conocer, ¿verdad? Porque lo que es la profesión de la contaduría pública es muy amplio, pues, y como decíamos la vez pasada en las clases, nos toca saber de todo, ¿verdad? Y es una profesión muy bonita, ¿verdad? Que hay que valorarla nosotros, siempre tenemos que empezar por valorarla nosotros. Tenemos que empezar por valorarla nosotros, porque si no la valoramos nosotros, creo que no la van a valorar personas que no sean de esta profesión, ¿verdad? Así que les doy las gracias por haber tenido la oportunidad de compartir con ustedes, ¿verdad? Así que nos vemos en la próxima. Gracias por su atención. Sí. Pensé que se iba a tardar más. No, fíjense que son. No. Un poco más de una hora. Ahí está, son 2 archivos entonces, ¿verdad? Sí, yo se los mandaría. Para que usted los comparta. Ah, ok.